En este video haremos una propiedad de nuestra matriz que produjo la fórmula de Binet en el video pasado. Bueno, vamos a recordar quién era f y quién era f a la n. F a la n, después de hacer todos estos calculitos, había quedado esta matriz que voy a copiar nada más. Vamos a ponerlo como retomando, ¿no? Retomando. Pues F era nuestra matriz 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Y entonces, si esto ocurre, F es esto, y sabemos que F a la n es igual a esto, ¿no? Aquí nada más por quisquilloso voy a poner positivo de este lado y el negativo de este lado. Es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, justo esto de aquí, de la fórmula de Binet, sabríamos que si f a la n, que es lo mismo que 1, 1, 1, 0 a la n, es esto, pues si uno metiera este factor a cada uno de los componentes de la matriz, en principio, pues, que tenemos que f sub n, el enésimo número de Fibonacci, es phi a la n por phi conjugada a la n con el menos entre esto. Entonces, este bicho de aquí, junto con esto, una vez que se mete, tendríamos que fn es lo mismo que f sub n más 1, que f sub n, y en principio lo que hay aquí, pues, quién sabe qué sea, porque quedó este bicho feo, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer en este video es justo ver quiénes son los de la segunda columna. Y se puede hacer muy fácil con inducción una vez que hacemos algunas primeras cuentas y nos damos cuenta qué es lo que sucede. Y la otra pues es sustituyendo directamente de aquí. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿no? A ver. Haciendo las cuentitas, ¿no? Haciendo cuentas. Pues vamos a ver. F es lo mismo que 1, 1, 1, 0. O lo que es lo mismo, este de aquí lo puedo ver como f de 2, este lo puedo ver como f de 1, f de 1 y f de 0. ¿Sí? De manera que f al cuadrado, pues voy a escribir esto, f2, f1, f1 y f0. Y en lugar de volverlo a escribir así con números de Fibonacci, o sea, van a ser también números de Fibonacci, pero me refiero a la notación, voy a escribir literalmente pues lo que significa f. 1, 1, 1 y 0. Y entonces, ¿qué me queda? Pues me quedaría que es f2 más f1, porque es este con este más este con este. Para encontrar el de este lado, pues sería este con este, más este con este, pero eso solo produce f de 2, ¿no? Y luego, para el de este lado, pues sería f de 1 más f de 0, ¿no? Pero esto de aquí sería f de 1 más f de 0. Y luego el de aquí con el de acá, pues solo me produce f de 1. Y de las propiedades de la sucesión de Fibonacci,
uno podría escribir, bueno, esto de aquí, f de 1 y f de 2, es la suma de dos números de Fibonacci, entonces tienen que producir el que sigue. Luego f de 2, esto de aquí lo mismo, entonces tendría que producir el que sigue y queda así. Bueno, entonces como que por hacer esta y esta, en principio debería ser como que ya claro quiénes son los que van a aparecer acá. Por exagerar un poco, vamos a hacer otra iteración, ¿no? F al cubo, pues va a ser F al cuadrado por F. Y nuevamente, F al cuadrado, pues quedó esto. Entonces copiamos, la ponemos aquí. Y multiplicamos por la F, ¿no? Que sería multiplicar por esta. Estas matrices quedaron bastante más grandes, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo un poco más chica. Entonces, bueno, haciendo esto, ¿qué queda? F de 3 más F de 2 y luego este es F de 3. Esto de aquí me quedaría F de 2 más F de 1 y esto de aquí me quedaría F de 2, ¿no? De manera que, nuevamente aplicando las propiedades, esto de aquí me queda F de 4, esto de aquí me queda F de 3, F de 3 y F de 2. Entonces se está viendo que estos de aquí ya los conocíamos porque justamente lo que digo, bueno, si no se veía, aquí se ve que esto de aquí por la fórmula de Binet, junto con meter este coeficiente a la matriz, pues me estaba diciendo que esto es n más 1, que esto de aquí es f de n. Y es lo que aparece aquí, ¿no? Este siempre es más grande que este es más grande que este. Pero en estas iteraciones nos estaríamos dando cuenta que para esta diagonal, digo, para esta columna, el número que empieza aquí, pues me estaría diciendo los de aquí, los de la diagonal, siempre son el mismo, ¿no? Y una vez que ya tengo este, que es copia de este, que ya lo conocemos, el de abajo, pues es uno antes que este. Bueno, y eso es muy fácil probarlo por inducción, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como teorema. Teorema. Sea f de n la sucesión de Fibonacci. De Fibonacci. Entonces, si f es la matriz 1, 1, 1, 0, esto implica que f, bueno, lo voy a escribir más abajo para que no se vea todo feo. Bueno, a ver. Entonces, si f de f, estoy cometiendo mucho error. A ver, si f es 1, 1, 1, 0, se sigue que f a la n es f de n más 1, f de n, f de n y f de n menos 1. Para todo número natural sin contar al 0, ¿no? O sea, desde el 1, etcétera, ¿no? Bueno, la demostración pues justo deberá ser por inducción y entonces para para n igual a 1, ¿no? Pues tendríamos f de 1 más 1
f de 1, f de 1, f de 1 menos 1. Esto de aquí es f de 2, f de 1, f de 1, f de 0. Y esto de aquí pues es 1, 1, 1, 0. Pero pues esto es f a la 1, que pues es f, ¿no? Entonces, para 1 se cumple, evidentemente. Luego, supongamos que f a la n, en efecto, es f de n más 1, f de n, f de n y f de n menos 1. Entonces, deseamos probar que f a la n más 1, pues es igual a f a la n más 2, f a la n más 1, f a la n más 1 y f a la n, ¿no? Fn, no sé por qué estoy diciendo a la, Fn. Bueno, pero pues justo esto es muy fácil porque uno tiene f a la n más 1 no es otra cosa que f a la n por f, pero esto de aquí es fn más 2, fn más 1, no. A ver, esto por hipótesis es f de n más 1, f de n, f de n y f de n menos 1. Por hipótesis de inducción, porque esto supusimos que era esto, ¿no? Entonces es lo que está aquí. Y f, pues nada más copio furiosamente 1, 1, 1, 0. ¿Y qué me queda? Pues este por este me queda fn más 1 más fn. El de aquí me queda este por esto, me quedaría fn más 1. El de aquí me queda este por este y luego este por este, o sea, f de n más fn menos 1. Y luego de aquí esto es f de n, ¿no? Bueno, pero justo por las propiedades de Fibonacci, otra vez, esto de aquí, pues es f de n más 2, f de n más 1, f de n más, bueno, o sea, por las propiedades, esto ya de aquí me quedaría f de n más 1 y f de n. Y esto prueba, lo cual concluye la prueba, ¿no? Concluye, ya no sé escribir, concluye la prueba. Entonces, pues está bonito porque si tiene uno esta matriz que podríamos decir que es la matriz Fibonacci, ¿sí? Porque produce números de Fibonacci, pues entonces su enésimo exponente produce estos números de Fibonacci, ¿no? En la primera columna, pues el enésimo más 1 y el anterior, y en la segunda columna el n y su anterior, ¿no? Bueno, pero esto igual se pudo haber probado de lo que decía que habíamos encontrado en el video pasado, sin hacer inducción. Aunque esto era muy fácil de verlo, justo como lo hicimos ahorita. Pero a ver, si esto de aquí era lo que ya teníamos del video pasado, vamos a hacer unas cosas, ¿no? Entonces, observación. Vamos a ponerlo como observación. F de n era esto. ¿Sí?
Entonces, lo que yo decía antes es que este por la fórmula de Binet y este por la fórmula de Binet junto con el escalar que multiplica esta matriz, pues esto justo en efecto es f de n más 1 y esto es f de n, y los que no conocíamos eran estos. Bueno, pero pues podríamos pensar en hacer algo con estos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿cómo lo puedo expresar? De aquí podría decir, a ver, esto de aquí lo podría ver como phi conjugado por phi conjugado a la n, menos phi a la n por phi y phi conjugado, ¿no? De manera que puedo factorizar phi conjugado que multiplica a phi conjugado a la n menos phi. Ahora, una observación es que note, bueno, vamos a ponerlo también con amarillo. Note que, no sé si ya lo había dicho o no, pero bueno, phi por phi conjugado es menos 1, ¿no? A ver, ¿por qué? Pues porque tendría que 1 más raíz de 5 sobre 2 que multiplica a 1 menos raíz de 5 sobre 2, es lo mismo que un cuarto de 1 más raíz de 5 por 1 menos raíz de 5, y esto por las propiedades me queda un cuarto que multiplica a 1 al cuadrado menos 5. Y esto de aquí pues es 4 negativo entre 4 y me queda menos 1. Entonces, esta es una propiedad de estos números. Entonces, esto de aquí es equivalente a escribir menos 1. Entonces, pues lo dejo así. Phi n menos phi. Y entonces esto de aquí es phi menos phi conjugado barrita. De hecho, aquí también me faltó n, ¿no? Esto es a la n. ¿Sí? Sí. Y aquí, bueno, también, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues para el otro, ¿no? Entonces, por un lado, todo esto. Y por otro, este de aquí, ¿cuál era? ¿El de arriba o el de abajo? A ver, esto era phi menos phi n, era el de arriba, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer el de abajo. Entonces, este en realidad debería ser con menos. Arriba creo que también lo dejé así. Bueno, y ahora el de abajo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces pego esto. Y pues hacemos una factorización similar, ¿no? Podría poner phi n menos 1 por phi conjugado phi menos phi n menos 1 por phi corrito, y entonces puedo factorizar phi conjugado que multiplica a phi n menos 1 menos phi n menos 1, y como esto de aquí es un menos, bueno, lo voy a poner acá, es menos phi n menos 1
menos phi, esto era sin el conjugado, n menos 1, y entonces me queda phi n menos 1 menos phi conjugado n menos 1. ¿Esto qué implica? Pues implica que f a la n es igual a todo esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como entonces. F a la n, que sabemos que es esto, pues es igual a ¿qué? Este de aquí con este de acá, pues me quedaría phi n más 1 menos phi conjugado n más 1 dividido entre phi menos phi conjugado. Y por la fórmula de Binet, esto de aquí pues es f de n más 1. Pero bueno, vamos ahorita a dejarlo así. Vamos a copiar nada más esta parte. Y ahora, estos de aquí pues son los que encontramos acá, ¿no? El de arriba es phi menos phi n, pues es esto. Este es este, y habíamos encontrado que es phi menos phi. Aquí también me faltó la n acá. Entonces me queda phi n menos phi corrito n, y el de aquí abajo habíamos visto que pues este de aquí es esto, que encontramos que es esto, entonces me queda phi n menos 1 menos phi gorrito n menos 1. Y ahora sí, cuando uno mete este coeficiente acá, pues directamente ya se obtiene que lo que queríamos, ¿no? También. O sea, ya lo probamos con inducción, pero con las cuentitas que hicimos en el video pasado también sale. Entonces me quedaría, esto es f de n más 1, usando la fórmula de Binet. Aquí me queda f de n. Este es el mismo que este, entonces me queda f de n. Y este de aquí es 1 menor, entonces esto es f de n menos 1. Y vuelve a ocurrir para cualquiera n en los naturales sin contar al cero.